Buenas noches a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriá. Hoy estamos reunidos para estudiar la Parashá Balak. Para mí, una de las más interesantes porque trae mucha profundidad, trae muchas enseñanzas y comprende desde el libro de Números 22, versículo 2 al capítulo 25, 9. Hoy es 10 de julio, donde vamos a estudiar la séptima porción del libro de Números o Sefer Bat Midbar, llamado Balak. Balak representa la hechicería, la brujería, el mal de ojo, la envidia, la ilegalidad porque fue rey de Moab sin poder ser rey porque no era legítimo de ahí. Y nos preguntamos por cómo Dios o cómo los sabios de la Torá eh, ponen el nombre de una parachá, de un hombre perverso, de un hombre malvado, y los mismos sabios de la Torá nos enseñan que así como las vacunas o los antídotos se generan del mismo veneno o de la misma bacteria, Balat, la parachá en sí misma, es como un antídoto para todas las personas que han sido cautivadas por la brujería, oprimidas por la brujería, por el mal de ojo, por maldiciones, por palabras lanzadas. Así que en la medida que vamos desarrollando el tema, usted va a sentir liberación, va a sentir sanidad, va a sentir que costras van cayendo. Así que Balak, bajo la energía del Zohar, porque esta enseñanza es sacada en un 70% del Zohar, se rompen las cadenas de la brujería, hechizos, mal de ojos y se deshacen conjuros y caen las vendas mágicas. Antes de continuar con el tema principal de hoy, que es Balak, quiero abrir un paréntesis, ya que muy a propósito de la energía de esta semana, que es la Parashá Balak, hoy estamos en la cumbre máxima de la luna llena en Capricornio. Esa luna llena en Capricornio, todos los que son entendidos en los tiempos, tanto los servidores de la luz como los servidores del Citrat Arao del otro lado, saben que toda luna llena es tiempo de manifestación y ellos aprovechan para hacer sus trabajos. Y hoy nosotros vamos a aprovechar para deshacer todos esos trabajos que ellos han hecho. Eh, y el martes mi esposa habló profundamente sobre la energía de esta luna, que fue una enseñanza magistral. Para los que no la escucharon, pues pídansela. Eh, en este día tan especial que estamos hablando de la luna del ciervo. ¿Por qué es la luna del ciervo? Porque para esta luna en Capricornio, todos los animales que tienen esos cuernos largos, los ciervos, empiezan a renovar esos cachos y por eso se llama la luna nueva del ciervo. Eh, Yo pienso que las personas que están conectadas con la sabiduría de la Torá y en especial la comunidad Moriá, hemos avanzado en romper estructuras del sistema de creencias que estaba obsoleto y limitante. Por ejemplo, la astrología, que es una ciencia de las más antiguas, fue vetada por la iglesia tradicional de la cual todos venimos. Fue satanizada ese conocimiento, pero cuando vemos que nuestro padre Abraham era conocedor y entendido en astrología, y no solo él, sino que toda la tribu de Isaacar era entendido en los tiempos, mientras que Isaacar se sumergía en los estudios de la Torá. Zabulón generaba recursos para poder sostener a sus hermanos estudiosos, era el encargado de traer los recursos para sus hermanos de Isaacar. Esos recursos que los conseguían en el mar porque eran guerreros, pero también eran marinos, ellos sostenían a la tribu de Isaacar, mientras que la tribu de Isaacar se dedicaba a la tefilá, a la oración, a la investigación, a las profundidades, a la astrología. Por eso se dice que Isaacar eran entendidos en los tiempos. Bueno, la cosa es que
un verdadero profeta en Israel no andaba asando mazorca, él tenía que ser entendido en los tiempos, no andaba profetizando por lo que sentía ni por lo que le parecía, sino que ellos estudiaban astrología, ellos estudiaban Torá y tenían maestros que les enseñaban a través de la tradición oral. Por ejemplo, Abraham era estudioso de la astrología, José Hatzadí era entendido, todos los reyes antiguos se apoyaban en los astrólogos para tomar las decisiones, muchos de los profetas de Israel eran conocedores de astrología y conocedores de los tiempos, pero sabemos y debemos tener presente que el masal no nos condiciona. El saber astrología es una herramienta de autoconocimiento y ese autoconocimiento nos ayuda en la toma de decisiones. Esta luna llena en Capricornio es una de las más expansivas ya que Júpiter, que es un planeta de expansión, de riquezas, de abundancia, está en Cáncer y esta luna se hace en Capricornio en oposición al, a la constelación de Cáncer. Eso nos está hablando de riquezas, así que esa hojita que le dije que tuvieran listas, debemos intencionar estas riquezas con 5 peticiones. En la medida que vamos avanzando en las enseñanzas, usted va a escribir esas 5 peticiones, pero no solamente las va a escribir, sino que va a sentir la emoción de como de pronto si usted está pidiendo un cheque de 1.000 millones, usted va a sentir esa alegría de que ya le llegaron esos 1.000 millones, esa gratitud porque ya le llegó esos 1.000 millones, esa satisfacción porque ya le llegaron esos 1.000 millones, esa plenitud que da cuando uno quiere algo y le llega porque el universo te lo concedió. Así que al escribirlo lo está materializando y sentir esto una realidad. Lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer mañana con calma para que mañana cuando tenga su petición usted la va a encender, pero cuando la esté encendiendo usted va a decir cubro estas peticiones con la energía violeta del arcángel Metatron para manifestación. Esa llama se va a convertir en esa llama violeta de manifestación. Así que esta luna va a elevar nuestra energía, como es en Capricornio, nos está diciendo cierres de ciclos en todo lo que tiene que ver con Capricornio. Capricornio son el éxito profesional, o sea que van a cambiar cosas en tu manera de adquirir tus riquezas, la visión como la que estabas adquiriendo, pueden venir transformación en cómo vas a adquirir esos recursos, también puede haber cambio de visión porque de pronto tú estabas enfocado hacia un lado y esta luna llena te está diciendo vamos a cambiar el perfil, vamos a cambiar la visión, vamos a cambiar muchas cosas. Así que esta luna nos está moviendo y nos está alineando a una nueva versión de cada uno de nosotros. Ya con los eclipses del año pasado venimos hablando de cambio de visión, estamos hablando de transformación de movimiento y hay un trígono muy fuerte en el cielo. Ese trígono está compuesto por Plutón, Urano y Neptuno. Ese trígono está diciendo que sí o sí hay un tiempo de transformación para cada uno de nosotros. Y al final de la clase vamos a hacer unas declaraciones, porque en esta luna llena que es muy especial para manifestar, muy especial para sacar de lo espiritual a lo físico, todo lo que digamos en voz alta, todo lo que pensemos, todo lo que declaremos va a manifestarse en este mundo físico. Así que hay que tener cuidado también de pensar negativo, de hablar negativo, porque todo eso va a resonar en el universo y puede manifestarse. Ahora, por otro lado, toda luna llena es tensa. ¿Por qué es tensa? Porque hay una oposición entre el Sol y la Luna diferente a las lunas nuevas. La luna nueva es la conjunción del Sol y de la Luna. Entonces, al estar la Luna opuesta al Sol, hay energías que se mueven. Recuerden que la Luna, todas las fases de la Luna traen movimientos a los fluidos. Nosotros, los signos de agua, como los escorpiones, vamos a estar un poco sensibles. Los cáncer, los piscis deben de estar sensibles, llorones,
eh, haciendo pataletas. ¿Por qué? Porque esta luna llena está moviendo las emociones y hasta una semana después de esta luna llena van a estar sensibles todos los signos de agua y todos los signos del zodiaco porque la luna influye sobre todo el planeta. La luna influye en los mares, en los lagos, y así como influye en los mares, en los lagos, influye en las emociones, influye en los fluidos. Aquí pueden haber de pronto problemas hormonales en las mujeres y pueden tener de pronto movimientos en sus fluidos. Es posible que en este periodo, una semana antes y una semana después de esta luna llena, vamos a personas que de pronto se están sintiendo irritables, cansados, están llorando por cualquier cosa, están padeciendo ansiedad, les cuesta dormir y tienen dolores en el cuerpo, dolores en la cabeza, están sintiendo movimientos de ocultismo y de brujería muy fuertes manifestados. Y eso es porque hay varios aspectos en el cielo, como que Saturno y Neptuno están en conjunción. Neptuno está retrógrado y te hace sentir como que desconectado, como que tu alma no está en el eje, no está en el centro, como que estás como pensando muchas cosas volátiles. También Saturno retrógrado, que va a ser dentro de 3 días, pero ya las energías están, te hace énfasis en las preocupaciones por las responsabilidades. Y si hay algo que hay que tener en cuenta es que sí, hay que cumplir con las responsabilidades, pero no podemos morirnos por tener una vida tan estricta y tan disciplinada cuando podemos relajarnos porque sabemos que hay influencias en los cielos. Urano en Géminis bombardea los pensamientos creando ansiedad. Quieres lograr algo, quieres soñar algo, estás soñando algo y quieres que se manifieste ya y eso trae mucha ansiedad y esa ansiedad te puede provocar eh, momentos de querer comer lo que sea y momentos de no saber qué hacer y de pronto estallas es emocionalmente. Y para ponerle un sellito más, es que Mercurio, el planeta regente de Géminis, va a estar retrogradando. Así que este tutti frutti de aspectos hay que ponerle atención, pues puede sentirse cansado, frustrado, estancado, pero vamos a hacer las herramientas que tenemos para sobreponernos a todas estas energías astrales, porque Dios nos permitió tener el sartén por el mango. O sea, tenemos la autoridad para sojuzgar por encima de las fuerzas astrales, ponernos por encima de esas energías y aprovechar esta fuerza de manifestación que tiene esta luna llena, eh, como les dije anteriormente, Baruch Hashem, porque hemos roto ese sistema de creencias limitantes, como así que están hablando de luna nueva, de luna llena, pues la astrología cabalística nos enseña muchas cosas y nos enseñan a vivir sabiamente y de acuerdo a todo lo que está pasando y a todo lo que está viviendo. De pronto algo que tú estás maxificando porque Júpiter está en cáncer, lo estás haciendo más grande de lo que es, puede ser que en otro momento tú lo veas más sencillito y más pequeño. Así que volviendo al tema de la energía de la semana, es una paracha preciosísima. Balak, rey de Moab, buscó la ayuda de un famoso brujo llamado Bilán para conjurar el pueblo de Israel, ya que nos dice el Zohar, nos dice el Zohar que por una visión del futuro, o sea, Balá tenía la capacidad de adivinar el futuro, vio por medio de su visión conectado con la brujería que el rey David vencía en guerra a los moabitas y quiso destruir y evitar tanto el nacimiento de David como la prosperidad de Israel, anticipándose a la destrucción de esta nación. Y a pesar de que había un pacto de paz ancestral, que Dios le había dicho que en ningún momento eh, Moab fuera en guerra contra Israel, Balá tenía miedo porque también el pájaro
que le adivinaba a Balac le había dicho que eran muchos, que eran millones, que eran demasiados. Así que primero, para continuar con esta historia, vamos a ver el origen del pueblo de Moab. El origen del pueblo de Moab, donde Balac era rey, eh, son descendientes de Lot. Recuerden que Lot, el sobrino de Abraham, se asentó en Sodoma y en Gomorra. Las hijas de Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, decidieron emborrachar a su padre y tener relaciones incestuosas para asegurar una descendencia. De ahí sale la nación de Moab y la nación de Amón, padres de dos naciones con prácticas perversas e idolátricas. Adoradores del dios Quemos y hacían sacrificios humanos. Siempre procuraban la paz con Israel, aunque los moabitas y los amonitas siempre estaban en guerra. Entonces, los moabitas, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, quien tuvo una relación incestuosa con su hija mayor, de quien salió Moab. Y ese nombre Moab significa de mi padre. Por lo tanto, y con su hija menor también tuvo a Benani, padre de los amonitas. Era una civilización semita que vivían al norte de Mar Muerto, o sea, donde hoy está establecido Jordania. Moche, recuerden que Moche fue enterrado en los montes de Moab. También recordamos la historia de Elimelech y Naomi. Ruth, la moabita, quien se convirtió al Dios de Israel, ella llegó a ser antepasada del rey David, rey de Israel. Los moabitas y los amonitas recibieron juicio por no presentarse amigables con Israel en un momento en que Israel tenía que avanzar hacia la tierra prometida. Vamos a ver, entonces, hoy quiero profundizar sobre los protagonistas de esta paracha porque es muy interesante y recuerden que en la medida que vamos desarrollando el tema, vamos a estar sintiendo liberación, como que se rompen las cadenas, como que nos sanamos, como que nos liberamos, porque así nos dice el Zohar, que en la medida que vamos desarrollando este tema va a haber una fuerza espiritual tan grande que es la lectura de esta paracha es un antídoto para todas esas fuerzas de oscuridad que han venido atacando tu casa. Entonces vamos a ver quién era Balac. Dice el Zohar, el libro del esplendor, que Balac, hijo de Zippor, la palabra Zippor significa pájaro, que era un noble moabita oriundo de Madián. Mira que no era moabita, sino que era madianita. Era un rey ilegítimo, ya que no era moabita de nacimiento. Era un mago superior con artes mágicas de alto rango. El Zohar en la Parashá Bejucotai dice que Balac era sabio y era el mayor hechicero en sus acciones, aún más que Bilam. Que cuando un hombre, dice el Zohar, que cuando un hombre quiere alguna acción de Dios debe despertarla a través de una acción o discurso santo aquí abajo. Cuando nosotros queremos un milagro, queremos que Dios intervenga, nosotros tenemos que despertar al cielo. ¿Cómo? Con una acción. Y dentro de esa acción tenemos que hacerlo con un discurso. No es que vamos a recibir los milagros porque ya queremos un milagro y ya no. Queremos un milagro y tenemos que accionar aquí en la tierra para que en el cielo se despierte algo. De la misma manera, aquellos que desean despertar acciones del otro lado, o Sitrat Arat, o sea, de la parte oculta, de la parte de la contaminación, se despiertan sus aspectos a través de la acción y de la palabra declarada. Así que los brujos, los hechiceros también despiertan acciones por medio de la acción, hacen cosas y también declaran palabras.
Dice el Raj Yehudá del Zohar, hace una distinción entre la adivinación y el encantamiento. Aunque Bilán era el mayor de todos los hechiceros en el mundo, Balat era un hechicero más grande que él, porque Balat era más grande en adivinación, mientras que Bilán era grande en encantamiento. Estas tienen 2 grados de diferencia. La adivinación está apoyada por los hechos, en tanto que el encantamiento es apoyado por la vista y por el habla. Dice el libro de Números, versículo 23-23, porque no hay encantamiento en Jacob ni adivinación en Israel. Eso es un antídoto. Y si nosotros somos estudiosos de Torá y si nosotros estamos en el pacto del Shabbat y si nosotros tenemos apellidos que son originarios de nuestro padre Abraham porque somos sefarditas y los que no son sefarditas son askenecitas, nosotros pertenecemos a Israel. Así que para todos los que están aquí conectados y para todos los que están escuchando, si usted tiene esa identidad de que yo soy la casa de Israel, entonces no hay encantamiento en Jacob y no hay adivinación en Israel. Esa palabra es para nosotros. Porque los hijos de Israel están adheridos al lado de la santidad celestial. Balat era el más grande sabio en adivinación y Bilán en encantamiento. Y estos se unieron para ser más eficaces, ya que tenían miedo de Israel, porque habían escuchado cuando derrotaron al ejército egipcio, escucharon del poderío de Moche cuando abrió el Mar Rojo, escucharon cuando vencieron a Malek y todas las naciones de Canaán estaban aterrorizadas por la fuerza que traía este pueblo. Entonces vamos al texto. Dice Números 22 del 1 al 6. Luego partieron los israelitas y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos, y se estremeció Moab ante, ante el pueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas y dijo a los ancianos de Madián: ahora veréis cómo esta multitud va a devastarlo todo a nuestro alrededor, como devasta el buey a la hierba del campo. Balat, hijo de Zippor, era rey de Moab por aquel tiempo. Envió mensajeros a buscar a Bilán, hijo de Beor, a Petor del río, en tierra de los hijos de Amab, para decirle: he aquí que el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra y se ha establecido frente a mí. Pues ven, por favor, maldice a ese pueblo, pues es más fuerte que yo, a ver si puedo vencerle y lo arrojo del país. Pues sé que tú, el que bendices, queda bendito y el que maldices, queda maldito. Ahora vamos a estudiar, este, vamos a seguir hablando sobre las características de Balac y sobre las características de Bilá. El, el nombre de Balac, hijo de Zippor, que significa pájaro, y toda su brujería era hecha con pájaros. El nombre pagano del pájaro era Yadúa, que significa conocido. Balá sabía todo a través de esa ave. El hijo de Zippor era descendiente de Itro, de Madián, sacerdote de Madián, quien también era llamado pájaro. Toda la sabiduría que él adquirió venía de ese pájaro. Ese pájaro era producido por tiempos específicos con plata y oro según sabiduría del ángel Casdiel. O sea que todo lo que él sabía era revelado por medio de un ángel caído, del ángel Casdiel. Ellos formaban ese pájaro para que se pareciera a la santidad, pero como todo lo oculto, todo lo de la brujería, todo lo de la hechicería pareciera muy místico, muy santo, pero siempre es como cuando una persona ve un mico, un mono, que buscan la intención de verse bien, pero termina siendo desagradable. Como no tenían el poder de unificación entre la columna derecha y la columna izquierda, no tenían el poder de unificación, todo parecía una réplica como una escoria, o sea, el pájaro tenía un aspecto desagradable, un aspecto como de ocultismo, de brujería.
como cuando de pronto usted ve que las personas que practican el ocultismo o le falta un ojo o son jorobados o tienen algo especial que los distingue y no los hace ver como espléndidos. Todo lo que Balá sabía provenía de ese pájaro, por lo tanto fue llamado hijo de pájaro. Y veía que las otras personas eran incapaces y no podían ver. ¿Quién era Balat en la vida real? Balat era el mago más grande de todos los habitantes de Moab, donde todos eran diestros en magia. O sea, en Moab todos eran perversos, todos practicaban la brujería, todos practicaban la hechicería. Moab fue nombrado, Balá fue nombrado rey, aunque no reunía los requerimientos porque no era nativo moabita. Él era de Madián y no tenía linaje real, era un noble de la corte moabita. Había alcanzado su reputación como poderoso héroe de guerra y como un mago superior, y eso lo impulsó a la elección. El rey Balá tenía el poder mágico especial. Su secreto venía de las fuerzas de la tumá, de la oscuridad, de la contaminación. Podían crear pájaros como una especie de alquimia. En sus prácticas ocultistas, el pájaro le mostró el poder que tenía Israel. El pájaro regresó de un vuelo con su cola chamuscada. Esto pronosticaba que el poder de la Chequimá finalmente derrotaría a sus poderes de Tumá, por lo cual Balá decidió invitar a Bilán a maldecir a Israel. Balá no sabía que Israel tenía una protección especial y todos nosotros, los que estamos aquí conectados, tenemos una protección especial. No estaba sujeto a las fuerzas naturales de las agresiones astrales. Israel no está sujeto a las fuerzas astrales ni a la adivinación como otras naciones. Israel está bajo la directa providencia de Hashem, Baruch Hashem. Y ahora vamos a ver quién era Bilán. Bilán es el otro hechicero, el otro brujo que Balaam fue a contratar porque él dijo, yo solo no puedo, yo necesito una persona que pueda maldecir a este pueblo y que efectivamente, y él era famoso por eso, porque el que él quería ayudar lo ayudaba, pero el que él quería maldecir, efectivamente su maldición prevalecía. Entonces, ¿quién era Bilán? Bilán era nieto de Labán, quien era fuerte en brujería. ¿Recuerdan a Labán, el suegro de Jacob? Dice la Yemará de Sanedrín 105 que Bilán era la reencarnación misma de Labán. Según Bilán, Jacob robó a Labán todas sus posesiones, por lo cual Bilán odiaba la descendencia de Jacob con todo su corazón. Recordemos que Bilán fue consejero del faraón, al mismo tiempo que Yitro, sacerdote de Madián, y al mismo tiempo que Job, del libro de la Taná. Cada uno dio su consejo al faraón con respecto a Israel. Job quedó callado y por eso él vivió ese proceso que vivió, que todos conocemos. Bilán le dijo al faraón cuando veía que también estaba siendo acechado por el pueblo de Israel, le dijo que se bañara con la sangre de los niños judíos y también le dijo que arrojara a los bebés al Nilo. Imagínense, desde ese momento Bilán ya estaba en contra de Israel. Bilán era particularmente hostil hacia Moshe, dado que él sentía que su propia sabiduría igualaba a la de Moshe. Balak y Bilán eran conscientes de que los niveles de Moshe eran elevados y preciosos. Y dice la Torá, ¿quién es profeta como Moshe? No hay nadie que fuera superior a Moshe. No había alguien en la tierra que pudiera manifestar ese poderío como Moshe. Más sin embargo, los niveles de Bilán eran correspondientes a los niveles de Moshe, con la diferencia que Moshe estaba conectado con las coronas superiores del árbol de la vida, mientras que Bilán estaba conectado a las coronas inferiores del Sitrat Hará. Imagínense el árbol de la vida hacia los mundos superiores y
paralelo hay un árbol de la vida hacia abajo con el Sitrat Ara, o sea, con todas las fuerzas ocultas que no corresponden a la santidad, pero era equiparado con la misma potencia de Moche. Bilán era poderoso y sabio en el aspecto del lado izquierdo, como Moche lo era con los mundos superiores. Moche considerado el más poderoso sabio de Israel y uno que lo equipara en las naciones era Bilán. O sea, Bilán, muchas personas estaban confundidas con Bilán porque pensaba que él estaba conectado con Dios y él a quien podía bendecir lo bendecía, pero al quien quería exterminar lo exterminaba solamente con la mirada porque era una persona que tenía un mal ojo. Él tenía un ojo perverso, él tenía un ojo maligno. En todas sus formas, lo que él miraba era destruido como una llama. Dice el Zohar que Bilán tenía una conducta sexualmente indecente, como Israel era impenetrable, ya que Israel siempre está cuidado por la presencia divina. No se halló en Israel juicio pendiente o iniquidad para poder atacarlo. Así que él subió a las montañas, hicieron 7 altares para conectar con Dios y una vez que conectaban en el momento propicio para maldecir a Israel, fueron incapacitados para maldecir a Israel y ahí está uno de los secretos. Para que a ti el mal de ojo, la brujería, la hechicería no te toque, tú tienes que estar conectado con la divinidad. Tú tienes que estar en una permanente conexión con la presencia divina y tienes que estar limpio de iniquidad. Y esa es la manera como Israel prevaleció. Mientras que por muy brujo que era Balá y por muy hechicero que era Bilán, ellos no tenían poder sobre Israel porque Israel estaba protegido. Entonces fue Bilán por allá en la montaña de la oscuridad, en la montaña de antaño, donde hay encadenados dos ángeles, Asa y Asael, que les enseñan brujería a los hechiceros. Cuando los hechiceros llegan hasta allá, ellos duran 40 días enseñándole a los brujos y ellos le dijeron a Bilán, cuando él fue a consultar por qué no su brujería hacía efecto a Israel, y ellos le dijeron que la única manera que Israel podía caer era por medio de que ellos abrieran brechas por el pecado. Igual, cualquier persona que esté aquí conectada, si abre brecha hacia el pecado, pues va a ser fácil presa de la envidia, de los celos, de la maldad, de la brujería. Pero mientras tú tengas las puertas cerradas, nadie te podrá detener, nadie te va a poder hacer daño, nadie te va a poder tocar. Bilán era conocido como un profeta a nivel de Moshe, conocía la sapiencia del Altísimo, pero el Zohar explica de que él conectaba con un él. Recuerden que hay un nombre de Dios que se llama él, Al-Eslame. Pero en el Sitra Ara también hay un él y se escribe con letra minúscula, o sea que él conectaba con un Elohim que también era del otro lado y él conocía muchos secretos por medio de esa conexión. Podía conocer los pensamientos de las personas porque estaba conectado a dos ángeles caídos que eran Asa y Asael, encadenados en las profundidades de las montañas de antaño. Entonces, hay personas que dicen, es que yo conozco los pensamientos de las personas, pero puede ser que no estés conectado con Dios. O hay personas que dicen, es que yo puedo hacer milagros, pero de pronto no están conectados con Dios, porque Bilán hacía milagros, Bilán conocía los pensamientos de las personas, Bilán profetizaba, Bilán podía hacer señales, pero estaba conectado con el Sitrat Ara. Pero este Bilán, que era un grupo de alta jerarquía, de alta jerarquía no podía conocer los pensamientos de la bestia, la cual usaba para sus conjuros con el propósito de desprenderse del poder de Dios y hacer sus fechorías. Dicen los sabios de la Torá que él tenía relaciones perversas con su mula. Así que
Dice el Midrash que Bilán era muy famoso internacionalmente, era conocido como un gran filósofo, intérprete de sueños, era como un mago mundialmente conocido y poderosamente efectivo. Los reyes de lejos y de cerca le pagaban fabulosas sumas para pronunciar maldiciones sobre sus enemigos y pedir bendiciones para sí mismo. Bilán recibió la oferta de los delegados de Balá y él les dijo cuando fueron a visitarlo: yo no puedo darles una respuesta ahora, viajaré con vosotros solo si Dios me lo permite. Yo me comunico con Dios por mis poderes de magia, Él se me revela solo de noche y eso pues no es correcto, pues el Dios es el Dios del universo, pero Dios conecta con las personas que están en luz. Él se me revela solo de noche. Usualmente Bilán percibía a Dios por sus poderes de brujería y ahora por primera vez le concedió una visión por medio del Ruach HaKodesh para que él pudiera ver todo lo que iba a pasar. Finalmente, Bilán, el final de Bilán fue trágico por sus poderes provenientes de la escoria. Él finalmente muere en manos de Pinjas. Pinjas es la reencarnación del profeta Elías y el Zohar tiene una historia súper hermosa porque Bilán estaba volando como vuelan los brujos. Eso no es un mito, eso no es un cuento de hadas. Los brujos pueden volar y él estaba volando con los reyes de Moab. Bilán se encontraba volando en el aire junto con los reyes de Madián, pero por medio de la oración de Pinjas lo hizo caer al suelo. A pesar de que Bilán era muy poderoso, quien se sostenía con las coronas inferiores en el aspecto de la izquierda, se vanagloriaba con gran poder y ese fue el pecado de él, porque tenía tanto poder que era casi como inmortal, pero él abre la brecha cuando hablaba con jactancia de sí mismo, se vanagloriaba con gran poder. Dice el libro de la sabiduría del rey Salomón, hay tres indicaciones, una indicación de transgresión. Primero, la envidia; segundo, el mal humor y la amargura; y tercero, la necedad de hablar demasiado. Y así que este tenía todas las anteriores. Vamos al texto. Dice el texto: dijo Bilán a Balá: construyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que yo siempre le enseño a la comunidad? Una de las maneras de conectar con Dios es por medio del altar, por medio de conectar, por medio de un sacrificio, por medio de una ofrenda. Ese secreto lo sabía Bilán. Y Balat hizo lo que le había dicho Bilán y ofreció holocaustos, un novillo y un carnero en cada altar. Dijo entonces Bilán a Balá: quédate junto a tus holocaustos mientras que yo voy a ver si me sale al encuentro Adonai. La palabra que me manifieste te la voy a comunicar. Y se fue a un monte pelado. Salió Dios al encuentro de Bilán y éste le dijo: 7 altares he preparado y he ofrecido en holocausto un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Adonai entonces puso una palabra en la boca de Bilán y le dijo: vuelve donde Balac y esto le dirás. Volvió donde él y estaba aún de pie junto al holocausto con todos los príncipes de Moab. Él entonó su trova y dijo: de Harán me hace venir Balac, el rey de Moab, desde los montes de Quedén. Ven, maldice a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Cómo maldiciré si no maldice Dios? Recuerden que Dios le dijo a Abraham: bendito los que te bendicen y maldito los que te maldicen. De la cumbre de las peñas lo divisó, de lo alto de las colinas lo contempló. Es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. ¿Por qué es un pueblo que vive aparte? Porque es un pueblo consagrado.
es un pueblo que hace chabá, es un pueblo que le gusta la que lucha la santidad y por eso era intocable. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién numerará la polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Dijo Balad a Bilán, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído y lo has colmado de bendiciones. Le respondió diciendo, no habíamos quedado en que yo diría lo que Hachem pusiera en mi boca. O sea que el brujo, por más brujo que era, no pudo maldecir a Israel. Esta historia es mucho más profunda. Recuerden que nosotros tenemos la interpretación de la Torá en cuatro niveles. Cuando usted lee el nivel literal, usted no va a entender muchas cosas como la que estamos leyendo aquí, pero cuando usted lee el Zohar, dice, wow, hay tanto poder en Israel, hay tanto poder en el respaldo de Dios para Israel, hay tanta fuerza, hay tanta kedushá, hay tantas maravillas y de que, y a pesar de que la fuerza que se unió de Balat y Bilán, miren aquí por favor con cuidado, cuando se unen Balat con Bilán también recrean la fuerza de Amalek. Dicen los sabios de la Torá que las dos últimas letras de Bilán son las primeras letras para escribir Amalek. Y las dos últimas letras de Balat son las dos últimas letras para escribir Amalek. Y las dos primeras, Bet y B, y la primera Lame, Lame, están uniendo este trío. ¿Qué dijo Dios de Amalek? Amalek es el arquetipo del enemigo jurado contra Israel. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Achén, Achén tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que esta paracha es profundísima, nos está diciendo que siempre vamos a estar en pie de guerra contra estas fuerzas de oscuridad y que siempre mientras nosotros tengamos las brechas cerradas, nosotros vamos a ser más que victoriosos. Así que la unidad de Balat y de Bilán se recrea también con la fuerza de Amalek, pero Dios ya sentenció a Amalek y todos los que pues han venido estudiando por años con nosotros, pues ya saben que Amalek es una fuerza que se levanta la, se levanta contra el trono de Dios, se levanta contra el propósito de Dios. Las personas que están bajo la influencia de Amalek están cansados, están trabajados, todo les parece religiosidad, no les gusta orar, están bajo la influencia perezosa de Amalek. Recuerden que Amalek atacó a la retaguardia de Israel porque estaban ahí cansados, estaban pereciendo, estaban haciendo cosas que pues realmente le abrió brecha a Amalek. Dios vio la insistencia de Bilán para maldecir a Israel y además le dijo a Bilán que le prohibía ir con Balac. Pero era tan ardiente el deseo de Bilán de maldecir a Israel que Dios consintió de que él fuera, porque todo hombre es conducido a la senda que desea ir. O sea, eso se llama libre albedrío. Aunque Bilán sabía que él no iba a prevalecer contra Israel, él quería ir y quería maldecir, pero no le fue permitido hacer el daño. Así que él mismo estaba creando su camino a la destrucción. Recuerden, no hay adivinación en Jacob ni brujería en Israel. Números 23, 23, y esa es una segulá. Esta es la segulá de esta paracha. Talia, de la tribu de Dan, también tenía la capacidad de volar y se elevó por los aires persiguiéndolo y Dios le abrió la brecha por el camino que tenía que perseguir. Entonces Pinjas declaró una oración en ese momento y rompió ese poder mágico que tenía y con la misma espada de Bilán, el hijo de Dan, de la tribu de Dan, Salia, mató a Bilán. Finalmente,
La trampa que los ángeles caídos, Asa y Asael, en la montaña de la oscuridad, Bilán fue a pedir consejo y ellos le dijeron, la única manera que tú puedes destruir a Israel es llevando a Israel a la fornicación. Ahí pudieron atacar a Israel, pero Israel siempre prevaleció. Finalmente, Dios nos enseña a transformar las maldiciones en bendiciones. Nosotros tenemos las herramientas, tenemos la palabra, tenemos los códigos sagrados, tenemos las declaraciones, tenemos las meditaciones. Así que vamos a entrar en un tiempo de utilizar nuestras herramientas.